juntos en alabanza, entronado al Señor, confesado nuestros pecados, dando acción de gracias, ofrendándonos a nosotros mismos. Ahora estamos listos para recibir el alimento de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a retomar nuestra predicación, esta serie en Timoteo que la habíamos interrumpido. Los propósitos que ya todos sabemos, habíamos interrumpido a principio de año, en Navidad, y ahora continuamos. Esperemos hasta que vendrá la próxima interrupción. Así que, hermanos, esperemos que sea un poquito más adelante y nos dé tiempo de conectarnos nuevamente a la epístola de Timoteo. Lee de la siguiente manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Oramos. Padre, oh Dios altísimo, tú que eres sublime, Señor, tus faldas, como decía Isaías, Señor, cubrían todo el templo, Señor. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo que delante de ti somos siervos inútiles, Padre. Como decía Isaías, ay de mí que soy muerto. Solo en ti, Señor, solo por el perdón que recibimos a través de tu Hijo amado Jesucristo, podemos tener algún valor. Solo en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Muéstranos tu palabra en este momento. Permite que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, nos dirija a toda verdad o toda justicia, Señor. Queremos obedecerte, queremos vivir una vida para tu gloria, Señor, y queremos conocerte más a través de tu Escritura. Yo te ruego, Señor, que me ayudes, Padre, a poder explicarle este texto a mis hermanos, Señor. Padre, tú sabes que mucha debilidad he hecho lo que he tenido que hacer, Señor, para entender tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes a explicarle a mis hermanos aquello que en esas largas horas, Señor, he aprendido de ti, Señor. Te ruego que me ayudes, Padre, a poder exhortar a mis hermanos a obedecerte, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, moviendo sus corazones y sus mentes, Padre, al entendimiento, Señor, de tu palabra, pero un entendimiento que nos lleve a todos, Señor, a obedecer tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sabemos que la última vez que estuvimos en la epístola a Timoteo, nuestro hermano Ramón tuvo la oportunidad de predicar en este capítulo 2, de los versículos 1 hasta el 8. Y el tema de esa predicación era el tema de la oración evangelística, lo cual es el tema que ciertamente vemos en estos versículos. Y hoy me voy a dar a la tarea de resaltar dentro de esos versículos y ese tema en general. Voy a resaltar estos versículos del 3 al 6. Si usted ve la estructura de estos versículos, si usted va del primer versículo al segundo versículo, usted se da cuenta, hay tres preguntas a través del versículo 1 al 8, hay tres preguntas, y la primera pregunta es ¿por quiénes orar? Y eso se contesta en esos primeros dos versículos. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad,
también en ese segundo versículo nos contesta la pregunta: ¿para qué debemos orar evangelísticamente? Y está ahí, dice: para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y vemos en el versículo 3 al 6, nos responde la pregunta: ¿por qué debemos orar? Y es el tema que quiero enfocar hoy. Y finalmente el versículo 7 hasta el 8 nos dice quiénes somos los que debemos orar. Ahí vemos ese bosquejo de esos versículos. Y hoy me voy a concentrar en por qué debemos orar. Uno de los grandes hombres de Dios se llamó George Mueller. Lo llamaban el príncipe de la intercesión ante Dios. George Mueller cuidó alrededor de 10,000 huérfanos durante su vida. Estableció más de 100 escuelas cristianas. La vida de oración de George Mueller es un ejemplo para la iglesia. Además de la cantidad de testimonios que podemos escuchar de la vida de oración y de la contestación a sus oraciones de parte de Dios, en cuanto a los huérfanos y a todo lo que hizo en este aspecto de los huérfanos y las escuelas, la educación a niños desprovistos, hay un testimonio dentro de esos testimonios que he mencionado de oración que tiene que ver con el evangelismo. George comenzó a orar por la salvación de 5 de sus mejores amigos. 5 años más tarde, uno de ellos recibió a Jesucristo como su Salvador. 10 años después de comenzar a orar, 2 de sus amigos encontraron también esta paz que solo Cristo puede dar. Mueller continuó orando y después de orar por 25 años, el cuarto de sus amigos entregó su vida al Señor. Y por el quinto de sus amigos, George Mueller continuó orando hasta que murió. Este amigo recibió a Cristo como Salvador pocos meses después de Mueller morir. Por el último de sus amigos, George Mueller había orado por más de 52 años. Este impresionante testimonio capturó mi atención, amado hermano, en cuanto a la vida de oración evangelística que cada uno de nosotros deberíamos llevar. Salta una pregunta para mí y la comparto con usted en el día de hoy. Estoy orando por los perdidos. He entendido por qué debo orar por los perdidos. Y de esto es precisamente lo que nos habla el apóstol Pablo en el día de hoy, en estos versículos que he leído ante ustedes, el por qué debemos orar. El propósito de la oración evangelística, para que así podamos dar testimonio del único mediador. Como he retomado en esta serie de predicaciones a la carta de Timoteo, sé que hemos estado unos domingos fuera del contexto, pero para que todos entremos en este contexto, no olvidemos que esta es la carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, para que instruyera a la iglesia de Éfeso en que no enseñaran doctrinas extrañas. Como ya hemos visto, Pablo en el versículo 20 nos habla y nos hace referencia de la excomulgación de Himeneo y Alejandro. Ahora quedaban los discípulos de los falsos maestros. Y hoy vamos a ver, teniendo en cuenta que esto es una iglesia que ha sido impactada por falsos maestros, cómo en este contexto trastocaron este tema del evangelismo. Y lamentablemente Pablo está teniendo que corregir para que Timoteo siga adelantando el verdadero evangelismo en esta iglesia.
Los falsos maestros habían caído en una falsa doctrina elitista en cuanto a la salvación y al evangelismo, siguiendo lo que llama Pablo, y ya he dicho, estas doctrinas extrañas, que esta doctrina sin duda era una de ellas, el haber puesto de una manera el evangelismo y la salvación como algo élite para un grupo en particular, para una raza en particular. Ahora estos falsos maestros habían tomado el lugar de Dios y diseñaron en sus propias mentes reprobadas quiénes habían de ser salvos y cómo iban a ser salvos. Pablo está atacando directamente a esta herejía y los está mandando a orar por todos los hombres para que Dios los salve. Y les dice, porque Dios quiere que ellos se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Estaré compartiendo con ustedes 4 razones por las cuales debemos orar por los perdidos. Lo que podemos ver en este texto, mientras vamos desarrollando el texto, veremos estas 4 razones por las cuales debemos orar por los perdidos. Y la primera razón por la que debemos orar por los perdidos la vemos en ese versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La primera razón por la que debemos orar por los perdidos, Iglesia Comunidad de Gracia, es porque Dios es Salvador. Dios dice que es bueno y agradable, dice el apóstol Pablo, es bueno y agradable. Es bueno, hermano, que oremos por los perdidos. Es bueno que oremos por todos los hombres. Dios se agrada ciertamente de que el pueblo, su pueblo, ore de manera evangelística. ¿Por qué es bueno y agradable? Porque Dios es Salvador y su deseo es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Este versículo, fuera de su contexto y sin estudio profundo, pudiera traer mucha confusión, y especialmente esa frase que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Para esto tenemos que entender que Dios es por naturaleza un Dios salvador, que Dios es la fuente de nuestra salvación. Dios en su decreto eterno planificó la redención desde antes de la fundación del mundo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 10 al 11, dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozca y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. El apóstol Pablo, desde el versículo 1 en esta carta, como habíamos estudiado anteriormente, empieza identificándose como Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. No podemos, amados hermanos, perder de perspectiva que el apóstol Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, el cual yo no tengo ninguna duda, y lo digo sin temor a equivocarme, de que Timoteo conocía que Dios es nuestro Salvador. Pero la iglesia de Éfeso necesitaba escuchar que Dios es Salvador. Por esto debemos orar al Dios Salvador. ¿Para qué, hermanos? Para que salve. Para que salve. Hermanos, no para que salve a los que nos caen bien, no para que salve a los que nos caen mal,
no para que salve a los que nos han hecho bien o que no salve a los que nos han hecho mal. Hermano, debemos orar a Dios por todos los hombres de manera evangelística. La iglesia de Éfeso debía orar por todos los hombres. Y la iglesia Comunidad de Gracia debe orar por todos los hombres, por los gobernantes, por demócratas, por republicanos, por no afiliados. Debemos orar por todos porque Dios es Salvador. El Dios Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. A veces, hermanos, decía el pastor Josías Grauman, que a veces invertimos más tiempo tratando de explicar lo que no dice el pasaje que explicando lo que dice. Y no podemos caer, hermanos, en invertir nuestro tiempo explicando lo que no dice. Pablo está corrigiendo a la iglesia en una de las doctrinas extrañas en la que habían caído. La salvación no es para un grupo en particular, en ese sentido en que está hablando el apóstol Pablo en la carta. La salvación en ese sentido es universal, es para todos los hombres, sin distinción de rango, raza o nacionalidad. La palabra que podemos ver que crea conflicto para muchos en el idioma español, la vemos aquí, es la palabra quiere, que en el griego, en el original, la palabra telo, y define lo que es el deseo de Dios. Le llaman de una manera técnica la voluntad de precepto. ¿Y por qué nos pudiera traer confusión? Es porque no podemos distinguir entre la voluntad de precepto y la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es el decreto de Dios, lo que Dios ha determinado eternamente. Por ejemplo, todos nosotros podemos decir, Dios odia el pecado, Dios no quiere que los hombres pequen, Dios no quiere que los hombres hagan mal, pero aún así ocurre. Lo cual confirma que esa voluntad de precepto de Dios que nos revela su deseo no es igual a la voluntad de decreto. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos en Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí vemos que Dios es soberano, vemos la voluntad de decreto, la cual no puede ser frustrada por ningún hombre. Esto va a pasar. Pero cuando vemos la voluntad de precepto, esta voluntad nos describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a Dios. Describe lo que debemos hacer según sus preceptos. Como dice aquí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, sabemos que la voluntad de Dios soberana, expresada por Cristo en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahí vemos un contraste entre esta voluntad de precepto que nos muestra ese deseo de Dios y vemos la voluntad de decreto, la voluntad soberana de Dios. Ahí vemos claro las palabras de Jesucristo que habrán algunos que no serán salvos. Y eso lo vemos a través de todas las Escrituras. Podríamos tener muchísimos versículos para explicar eso, hermanos. Es la voluntad de Dios que ellos vengan al conocimiento de la verdad, al camino de salvación revelado en la palabra. El propósito de la oración de Pablo nos exhorta a orar y a orar por todos los hombres, sin distinción de rango, ni raza, ni nacionalidad. Y oramos para que sean salvos y puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad.
Un conocimiento que no participa solamente la mente, sino también el corazón. El propósito de esa oración corresponde al deseo de Dios. Y vimos ya nuestro primer propósito, porque Dios es Salvador. También debemos, hermanos, la segunda razón por la que debemos orar es, como dice ahí en el versículo 5, es porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Amados hermanos, no hay un Dios para cada nación, un Dios para los esclavos, un Dios para los libres, uno para los gobernantes, otros para los súbditos. No, hermano, a veces tendemos a pensar que Dios existe según el idioma y según la nación, pero eso es mentira. Al Dios que le oran los musulmanes es un Dios falso. Si hay un árabe que cree en Alá, está perdido. No conoce al Dios verdadero. Los chinos que creen en Buda están perdidos. Cualquier otra nación, cualquier otro lenguaje no determina cuál es el Dios verdadero. El Dios no se ajusta a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Dios es Dios y es el único. Fíjense cómo Dios se presenta a la nación de Israel. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En Deuteronomio 4:35 le dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Hay un solo Dios. Y nos aclara sobre ese Dios Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 8:4, nos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. A veces, como he dicho, caemos en este error de asumir que cada país tiene su Dios. Y esto es alguna estrategia del mundo. No, si es que como tú naciste en Estados Unidos, pues tú crees en el Dios judeo-cristiano. Pero es que no tiene que ver con que yo haya nacido en Estados Unidos. Hay un solo Dios para este mundo. No es que como tú naciste en China, pues entonces tu Dios es otro, porque a ti nunca te hablaron del Dios verdadero. Nosotros oramos evangelísticamente para que los perdidos lleguen al único Dios. No hay otro. No hay Dios fuera del Dios verdadero. Hay un solo Dios y debemos orar para que las personas dejen de adorar a dioses falsos que las naciones han creado, que las culturas han creado. Puede parecer que una nación tenga gente buena, pero nosotros sabemos que la Biblia nos habla de eso. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Y a veces hasta cierto punto tenemos estos sentimientos pecaminosos de querer ver bondad donde no la hay, hermanos. Ciertamente hay gente perdida que necesita escuchar del Dios verdadero. Esto nos lleva a nuestra tercera razón por qué debemos orar por los perdidos. Porque dice el versículo, después que dice hay un solo Dios, dice también un solo mediador. Porque hay un solo mediador. ¿Cuál es el rol de un mediador? Es alguien que interviene entre dos partes que han tenido un conflicto, un rompimiento. Un mediador trata de traer reconciliación en una relación rota. El mediador trae mediación, un arreglo, trae paz entre las partes. Entre Dios y el hombre hay una rotura.
y esa rotura es el pecado. Es el pecado. Dios es santo y el hombre es pecador. Ha quebrantado su ley, ha pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios, dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Desde el Antiguo Testamento encontramos este término y lo vemos en el libro de Job. Precisamente Job, en su conversación con Dios, precisamente Job dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. En otras palabras, Job dice: ¿quién me representa delante de este Dios santo y perfecto? ¿Quién me representa delante de este Dios santo y perfecto? Hay ciertamente un solo mediador. A veces hay tantas dudas y vemos este texto con tanta claridad. Mire el versículo 5 nuevamente. Porque hay un solo Dios. Eso normalmente la gente no tiene conflicto con eso. Ahí dice claramente que hay un solo Dios. Pero el conflicto viene con la segunda parte. Pero qué cosas que cuando vas al original se utiliza el mismo artículo. Dice: hay un solo Dios y también un solo mediador. Son las mismas palabras. Entonces pueden algunas personas aceptar que hay un solo Dios, pero qué difícil se le hace aceptar que hay un solo mediador. Hermanos, de la misma manera que hay un solo Dios, hay un solo mediador. No hay hombre, no hay nadie que no sea Cristo que pueda ser mediador. No hay mujer, no hay nada fuera de Cristo que pueda ser un mediador. Si usted está orando a santos, si está orando a la Virgen, si está orando a muchas otras entidades, a Mahoma, si está orando a cualquiera de ellos, ciertamente usted todavía está en conflicto con Dios. María no es una mediadora entre los hombres. Dios, los ángeles no lo son. Los santos no son mediadores, como he dicho. Solo Jesucristo, hombre. Jesús, como el perfecto Dios hombre, une a Dios y al hombre. Hebreos 8:6 lo llama mediador de un mejor pacto. Y en Hebreos 9:15 y 12:24 lo describen como el mediador del nuevo pacto. Todos los hombres que vienen a Dios lo deben hacer a través de Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, usted a veces ha hablado con personas, y yo he tenido también esa experiencia donde hablamos con personas y nos dicen: bueno, Jesús es tremendo, es bonito escuchar a Jesús, habla muchas cosas muy bonitas, pero yo sigo creyendo en otros medios, en Mahoma y demás, y creo que hay otras maneras de cómo llegar a Dios. Hermano, aquí la Escritura nos dice claramente: es mentira, no hay otra manera de cómo llegar a Dios, solo Cristo. Y estas son palabras mismas de Cristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo hoy nos reitera: hay un solo mediador. Un solo mediador, quien puede resolver el conflicto, que ha resuelto el conflicto entre Dios y el hombre. Es el único que puede traer paz, reconciliar a Dios con el hombre.
Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Cristo Jesús, hombre. Solo el Dios y hombre perfecto podría reunir al Dios y al ser humano. Todo mediador debe representar fielmente a cada lado. Debe ser capaz de ser divino para representar a Dios y ser hombre para representar al hombre. Por eso nosotros no podemos aceptar ninguna herejía que establezca que Jesús es otra cosa que no es Dios. Jesús es Dios en carne. Y tampoco podemos aceptar ninguna herejía que establezca que Cristo vino de otra manera que no haya venido en carne. De hecho, se ha llamado anticristo el que diga algo así. Nos dice el apóstol Juan, no hay manera. Jesús es el Dios divino hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tenía que ser hombre para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, como dice en 2 Corintios 5:21, el que no tuvo pecado, lo hizo pecado. Cargó nuestra maldad para que fuésemos justos delante de Dios. Solo el Dios y hombre perfecto iba a poder reunir al Dios y al ser humano. En esta capacidad, hermanos, Cristo no solamente restaura a los pecadores en una relación legal, correcta legal con Dios, sino que también Jesús nos lleva al conocimiento de la verdad, como nos decía el versículo 4, y hace que a ellos se dé el testimonio de esta gloriosa verdad. Por eso es que vemos que al mismo tiempo establece la paz y la revela a los hombres, persuadiéndolos a aceptar el mensaje de las buenas nuevas. Un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Hermano, esto nos indica que debemos orar por los perdidos. Debemos orar porque Dios es Salvador. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Hay un solo mediador. Y vivimos alrededor de muchas personas confiando en otro tipo de mediador y no en Cristo. Y vemos el último punto de este bosquejo en el día de hoy. Y lo vemos en ese versículo 6. En el versículo 6 nos dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hermanos, debemos orar por los perdidos porque hay un Redentor, porque hay un Redentor. Esta palabra rescate que la vemos en estos versículos, esta palabra implica que había cautivos. Y esta palabra hace referencia a dar un precio por los cautivos. Y por eso utilizo esta palabra redentor. Porque viene de redimir. Y es un sinónimo de un rescatador, de un rescatista. Y verifiqué ya la palabra rescatador. Suena fea, pero existe. El rescate es ese precio pagado, el precio pagado. Y nos dice que el precio fue darse Él mismo. Jesús se dio como rescate. El precio, hermano, el rescate no fue pagado a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia y la ira contra el pecado. El precio pagado es la propia vida de Cristo. Entonces nuestro Redentor tomó la copa de la ira de Dios
el castigo divino que merecía yo por mi pecado. En la crucifixión nuestro Señor entregó su vida en el lugar donde yo debía haber estado. En la crucifixión, iglesia de nuestro Señor, no le quitaron la vida. Él entregó la vida por nosotros. Como dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo aclara aún más en Juan 10, versículo 17 al 18. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al añadir la preposición por o en favor, ahí en el versículo 6, que dio el rescate por todos, Pablo da a entender la doble idea, la idea de la muerte sustitutiva de Cristo. Esta muerte sustitutiva para beneficio de todos. En este caso nos dirige al versículo 1 que hemos hablado en el capítulo 2. Nos dirige a este versículo 1. Y en este versículo 1 nos dice que debemos orar por todos los hombres. O sea que nos lleva a entender que cuando Jesús paga el rescate, de la misma manera que nos explica en el versículo 1, si usted lee ahí en el versículo 1, cuando dice por todos los hombres, nos hace una distinción por los reyes y por todos los que están en autoridad. Nos está hablando de que ese grupo, ese todo, lo que está especificando es que es sin consideración de rango o posición o lugar social. Y exactamente ese rescate que hace Jesús es sin tener ningún tipo de consideración por rango, posición, nada de eso, hermano. Así que dejemos, ¿verdad? Tenemos eso claro y lo podemos ver en el versículo y tenemos un contexto, que es mejor que utilizar el mismo contexto de la carta para explicarlo. Vemos ahí como en ese versículo 1 es explicado, así mismo en este lugar, esa preposición, que ese rescate fue por todos, también es de la misma manera. No solamente consiguió liberarlos de la ira, sino logró la salvación completa y gratuita para todos los hombres, como he dicho, sin consideración de rango, posición social, raza o nacionalidad. Porque veíamos aquí estos de la iglesia de Éfeso, que eran judíos, muchos de ellos, entre gentiles, habían creado una doctrina extraña en la cual tenías que ser judío o hacer las cosas de los judíos para ser salvos. Pero hermanos, no. Cuando Jesús pagó sin consideración de tu posición social, sin consideración de tu raza, nada de eso, hermanos. Tenemos que dar gloria al Señor, porque es para todos, un solo pago para todos, en nombre de otro. O sea que ese para todos, ese nos dice que Jesús pagó en nombre de otro. Jesús pagó para nosotros. Esa es la muerte vicaria de Cristo. Y vemos ahí que todos en el griego, como he dicho, es todos sin excepción, para todas las personas que han vivido en todas las generaciones, todos sin distinción, todo tipo de persona diferente, toda clase de persona, todos los escogidos de todas las clases de personas o espectro de vida. Eso lo podemos ver claramente en esta amada iglesia. Aquí hay personas de todas las nacionalidades latinas, diría yo, casi todas podríamos decir,
gente que hemos sido criados en lugares diferentes, de maneras diferentes, con padres diferentes. Pero Jesús nos ha unido aquí en Cristo. Estamos unidos, somos uno. Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Su vida no fue tomada. Jesús no fue una víctima. Él se dio a sí mismo por nosotros. Por eso, amado hermano, viendo las razones por las que debemos orar por los perdidos, hemos visto que debemos orar porque Dios es Salvador. Hemos visto que debemos orar porque hay un solo Dios. Debemos orar porque hay un solo mediador. Debemos orar porque hay un Redentor que ha pagado el precio, ha dado el precio de rescate. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Está en esa última parte del versículo 6 y dice, perdónenme hermano, está en la última parte del versículo 6, nos dice que asimismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hermanos, ¿qué nos resta ya estando esta obra de redención completa? Nos resta orar, como hemos visto, y nos resta anunciar de este mediador. Estas gloriosas noticias, hermanos, deben ser compartidas con todos, sin importar la raza, sin importar de dónde sea, sin importar si es bajito, si es alto, si es guapo, si no lo es. Debemos compartir esta gloriosa noticia. Este es el testimonio que debe ser compartido en un tiempo apropiado, como nos dice el texto, a su debido tiempo. La muerte de Cristo como rescate para satisfacer la justicia de Dios debe ser proclamada. Y cuando vemos esa frase debido tiempo, este tiempo, hermano, es precisamente esa ocasión oportuna porque corresponde en el plan eterno de Dios que tenía para este tiempo, que nos fue entregado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Yo tenía un pastor que de manera jocosa, además de muchas cosas que probablemente a veces decía y tenía que sufrir, pero decía algo cierto, hermano: en el cielo no vamos a predicarle a nadie. El tiempo es ahora. Este es el tiempo, este es el debido tiempo donde la iglesia debe orar por los perdidos. Es el debido tiempo donde la iglesia tiene que proclamar el mensaje de Dios. Dios está deteniendo su ira. Está dando gracia. Y la iglesia es quien predica de esa gracia, predicando a Cristo. Si nosotros no predicamos, amados hermanos, si nosotros no oramos por el perdido, hermano, ¿quién lo hará? No son los ángeles. Ese es el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia. El ministerio de la reconciliación, que le gritamos a este mundo: reconciliaos con Dios. Nosotros conocemos al único mediador. Nosotros conocemos cómo puedes tener paz con Dios. ¿Quién ha pagado el precio? ¿Quién es el Redentor? Este es ese debido tiempo. Es la intención de Dios que en el tiempo adecuado, con la oportunidad favorable, prediquemos a Cristo. Ese tiempo es hoy. Y lo hacemos porque Dios es Salvador, porque es el deseo de Dios que prediquemos a todos, que prediquemos a todos los hombres y que oremos por todos ellos para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que sean salvos. Porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador y un solo Redentor que ha dado a conocer
Y Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué debo hacer, hermano Héctor? Debería ser la pregunta. Si en el deseo de Dios está que los hombres sean salvos y lleguen a la verdad, ¿qué debes hacer? Debes orar por los perdidos que conoces y aún por los que no conoces, sin pensar en raza, sin pensar en posición social. Solo debes empezar orando por los perdidos. Ora por aquellos que están haciendo el trabajo fielmente de evangelismo a través de la predicación y la vida de la iglesia. Ora para que Dios te dé oportunidades a ti mismo, para que puedas compartir el evangelio de manera personal. Ora por los corazones de aquellos que se exponen día a día al evangelio, para que Dios abra sus ojos para salvación. Hermanos, ciertamente debemos orar. Hoy aquí todos los que estamos juntos aquí tenemos algo en común. Somos pecadores. Hemos infringido la ley de Dios. No hay ni uno solo que no es pecador. Aún el niño más pequeño, el bebé más pequeño de esta congregación es un pecador. Todos si vamos delante del trono, del juicio eterno delante de Dios, sin duda nuestra sentencia sería la condenación eterna. La única diferencia entre algunos y otros en este lugar es quién es el mediador delante de un Dios santo y usted. Si usted está confiando en un mediador fuera de Jesucristo hombre, usted está perdido. Si usted está confiando en la iglesia, está perdido. Si usted está confiando en la Virgen María, usted está bien perdido. Si usted está confiando en sus argumentos, aún está más perdido. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único pago aceptable a la ira de Dios lo dio Jesucristo. Eres un cautivo, no luches con tu terquedad y entrégate a Él hoy. Sin el único mediador Jesucristo estás destinado a pasar la eternidad en el infierno. Es imposible salvarte a ti mismo de tu propio pecado. Pero hoy tienes la esperanza, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador, y ese es Jesucristo hombre. Jesús representa a aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. El mediador llevó el castigo por nosotros. Te hago esa pregunta a ti, amigo, que me escuchas hoy y no tienes un mediador. ¿Será Cristo tu mediador en ese día? Y si tienes duda, acércate a uno de nosotros. Queremos hablarte del único mediador. Queremos hablarte de Cristo. Queremos hablarte de Cristo. Y a cerrar este sermón del día de hoy con una cita de Spurgeon. Y es para la iglesia. Y así debe ser nuestra actitud, hermano, ante el evangelismo. Fíjense, Spurgeon, un hombre tan apasionado, quisiera decir esta cita con la pasión que probablemente él la dijo en el tabernáculo metropolitano en Londres. Pero sé que va a ser imposible. Pero quiero que veas un hombre ardiendo en llamas, con un corazón, con un deseo a que los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Decía Spurgeon:
Oh, mis hermanos y hermanas en Cristo, si pecadores han de ser condenados, al menos hagamos que deban saltar al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si ellos han de perecer, dejen que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, implorándoles que se queden y no que destruyan a sí mismos en locura. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Dios nuestro Salvador, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra alimenta nuestra alma, Padre. Padre, reconocemos nuestras faltas delante de ti, Señor. Tú has expresado, Señor, tu deseo en tu palabra. Debemos predicar este evangelio. Tu deseo es que prediquemos este evangelio para que los hombres sean salvos. Señor, ayúdanos, Padre, entre tanta teología, no confundir, Señor, lo que debemos hacer. No es nuestro trabajo discernir quién es y quién no es a la hora de evangelizar, Señor. Debemos orar por todos los hombres. Señor, ayúdanos, Padre, en nuestros prejuicios. Ayúdanos en nuestra ignorancia, Señor. Queremos orar por todos los hombres, por toda la humanidad, para que proceda al arrepentimiento, Señor. Señor, ayúdanos a dirigirlos al conocimiento de la verdad, a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a mirar a aquellos que se pierden a mi alrededor, Señor. Que pueda tener esa compasión, como decía mi hermano Spurgeon, que pueda verme arreguindado, Señor, de sus rodillas. Entrega tu vida al Señor. Te ruego, Señor, que llene nuestro corazón de compasión, que podamos orar como Müller, que podamos orar por aquellos que están a nuestro alrededor, que están perdidos, Señor. Que lo hagamos con corazones sinceros. Señor, que aprovechemos toda oportunidad de hablar del único mediador, Jesucristo hombre. Que no escondamos a Cristo entre tantas palabras, Señor. Te ruego por esta iglesia, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener tu mismo corazón, a que veamos con misericordia a aquellos que se pierden y tengamos compasión y oremos por ellos, Señor. Te ruego esto, Señor, sabiendo, Señor, que aquí hay personas hoy, Señor, que no tienen mediador. Están en conflicto contigo, Señor. Ten misericordia, abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda hacer efecto en ellos y puedan proceder a la fe. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado.